tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cartas sobre la Mesa, pero también a una nueva etapa en este marzo del año 2021. Le damos la bienvenida a este programa que ya lleva 4 años, todas las semanas hablando sobre lo que es la contingencia nacional, internacional, aquellos temas estratégicos, aquellas cosas que importan al país, entregándole a usted información para que pueda reflexionar, dialogar, debatir con tolerancia, por supuesto, pero cooperar a construir un país más democrático, más dialogante, pero que nos preocupe también la construcción del futuro entre todos. Eso es relevante. Y también acuérdense, seguimos en pandemia, hay que autocuidarse, hay que estar preocupados de la distancia social, preocupados de no ir a fiestas que no corresponden y de tener contacto estrecho, aunque lo echemos de menos, lo extrañemos, pero eso no lo podemos hacer. Tenemos que ser responsables porque la responsabilidad con uno es la responsabilidad también con el resto, ¿no? Entonces, damos la bienvenida, vamos a saludar primero y vamos a dejar, y que le vamos a decir a Javiera que me disculpe, pero siendo este primer programa, vamos a saludar a nuestro panelista estable, el senador Kenneth Pugh, el senador que es de la región, ya me lo aprendí de memoria, Kenneth, de la región más grande de Chile, que va de Rapa Nui hasta los Andes, incluyendo Océano Pacífico, islas y una diversidad de comunas, incluyendo el litoral de los poetas. Kenneth, ¿cómo está? ¿Cómo llegamos de vacaciones? Muy bien, Guillermo, y saludamos a Javier también. Quizás, yo creo, unas vacaciones muy especiales. Más de 3 millones de permisos se emitieron, pero 3 millones no es todo Chile. Eso quiere decir que una gran cantidad de personas no pudo hacer vacaciones, y por eso solidarizar con aquellos que se tuvieron que quedar en casa. Y lo segundo, ya se inició el plan de vacunación, y tal como tú decías, las medidas preventivas. Quizás la medida más importante es cumplir el calendario de vacunación y cuando corresponda vacunarse. Yo creo que eso es lo que queremos todos, luego alcanzar esta inmunidad que nos permite a todos poder continuar en nuestra actividad normal. Así que esperemos que ese sea el sello este año para dar las garantías a lo que vamos a ver ahora, unas elecciones que permitan expresarse a toda la ciudadanía, porque el 11 de abril va a ser un día muy especial para Chile. Así es. Y especialmente ahora sí la saludamos como corresponde. Y tenemos a una invitada que yo creo que nos va a sorprender en muchos sentidos. Ella es Javiera Morales Alvarado, es constituyente, pero no de cualquier región, sino que una región que es emblemática para la soberanía nacional, incluso para la identidad nacional, como es el caso de Magallanes. Un Magallanes que tiene de vista el estrecho de Magallanes, que tiene de vista la Antártica, que tiene de vista Ushuaia, por otra parte, y por supuesto todo lo que es ese hermoso mar y bravo mar, además debemos decir que está en la zona austral de nuestro país. Javiera Morales, muy bienvenida a las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, Guillermo, agradecida por la invitación, agradecida por la presentación. Saludo también al senador, a la gente en su casa. Efectivamente estamos partiendo un año distinto, bastante complicado, acá en la región de Magallanes y Antártica chilena, como bien decía, es una región tan importante por razones geopolíticas para nuestro país. No ha estado exento de todo lo que señalaba antes el senador. Hemos tenido tasas altísimas durante este año y el año pasado de contagio. Hemos estado, la mayoría de nuestras comunas, en los primeros pasos. Seguimos nosotros en Punta Arenas en la fase 2, por lo que también me subo al llamado al senador a que continuemos con este esfuerzo conjunto desde Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto?, para que el proceso de vacunación sea exitoso. Digamos, permíteme, Javiera, primero contarles que ella es abogada, es profesora de la Universidad de Magallanes, y nació en Puerto Natales, cosa que no es menor, y antes de empezar el programa me contaba de que es muy extraño que en Magallanes voten por alguien que no sea de Magallanes, pero ya vamos a esa parte. Es mamá, digamos, tiene una exitosa carrera junto con su marido en Magallanes, y la primera pregunta, digamos, ¿por qué decidiste ser candidata constituyente? Y antes de eso, dime, ¿cuál es el panorama? ¿Cuántos candidatos hay? Porque lo que pasa en Magallanes se reproduce en gran parte del país. Sí, Guillermo, mira, la verdad es que voy a rectificar un punto. Yo nací en Punta Arenas, pero mi familia es de Puerto Natales, pero Perfecto. magallánica de tomo y lomo, efectivamente. Mira, acá el panorama se ve bastante promisorio. Hay 7, 8 listas en total, pero la verdad es que si uno camina, nosotros ya empezamos la campaña en las calles, hay bastante interés y a mí no me cabe la menor duda que va a haber mucha participación. Habemos más o menos sobre 30 candidatos, de ellos la mitad somos mujeres, gracias a la regla de la paridad, así que muy esperanzado en este proceso. A mí no me cabe la duda que eres magallánico y magallánicas el futuro 11 de abril van a ir a las urnas y de forma democrática van a elegir a sus convencionales constituyentes. Además, en nuestra región tenemos 2 escaños reservados para los pueblos Cahuéscar
y Yagán. Así que Magallanes va a contribuir con 5 candidatos, o sea, 5 convencionales para la convención constitucional que escriba la futura constitución de Chile, paritaria y con escaños reservados. Y eso se reproduce en nuestra región. Ya, digamos, antes de la palabra, Kenneth, ¿tú por qué lista vas? ¿Vas como independiente? ¿Vas con algún partido político? ¿Qué diferencias hay o qué te diferencia a ti respecto a otras candidaturas? Mira, déjame contarte porque también de eso está muy ligado a la pregunta que me hacías antes sobre por qué estoy acá, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy acá? Yo no tengo carrera política previa, como tú bien señalabas ahí, yo hoy día trabajo como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Magallanes, y en esa calidad y como también como ciudadana me tocó estar muy presente, fui muy partícipe en los cabildos, asambleas y en todas las movilizaciones del 2019. Eso me dio la oportunidad fantástica de poder ser parte de esa discusión constitucional. Acá llevamos hablando sobre la nueva constitución también, como en el resto de Chile, desde antes del 2019. Y estuve muy presente ahí, incluso en Puerto Natales, también en Punta Arenas. Y lo que ocurrió fue que naturalmente después viene este estallido y se me acerca mucha gente que consideraban, yo les agradezco a todos ellos, que yo podía ser una buena representante de la mujer magallánica en la Convención Constitucional, por mi calidad de abogada, mamá de acá, profesora de Derecho Constitucional y además muy comprometida con aquellos sueños y esperanzas y más bien demandas del estallido 2019. Y eso me llevó con los costos que significa aceptar esta candidatura. Yo soy independiente, como les señalaba, no milito en partido, pero voy encabezando la lista Apruebo Dignidad. Tú conoces bien esa zona, estoy más que claro que en eso. Además, tú estás en la Comisión de Zonas Extremas en el Senado. Y has tenido una visión, una perspectiva, yo diría, bastante amplia respecto a lo que es el desarrollo. ¿Cómo ves la candidatura de Javiera y las proyecciones que eso tiene en el debate constitucional? Porque son uno de los temas que probablemente se van a tocar, no sé si directamente, pero indirectamente sí. Bueno, mira, primero felicitar a Javiera para estar disponible, querer hacerlo, yo creo que eso es lo más importante, pues todo el mundo critica, todo el mundo dice, no, esto está malo, bueno, pero hay que ir a hacer las cosas, o sea, yo a todos los que se atreven los felicito y darle todas las oportunidades porque eso es lo primero. Lo segundo, entender que la República Independiente de Magallanes tiene condiciones y características bien distintas, o sea, es una región que no se nos olvide, tiene el nombre de una persona que 500 años atrás conectó al mundo, o sea, la primera vez que se globalizó el mundo fue con el paso de Magallanes, o sea, ese estrecho tiene una visibilidad. Y lo segundo es el territorio antártico chileno. Como presidente de la Comisión de Zonas Extremas logré que se impulsara y ya tenemos estatuto antártico, o sea, tenemos legislación, pero en nuestra Constitución no está la Antártida, no están los mares, no está Rapa Nui, o sea, nos falta, y por eso efectivamente es una tremenda oportunidad. Como tú muy bien dices, yo, bueno, estudié entre Borges y Waldo Seguiel de niño, en el British, en la ascendencia británica no me la puedo despintar, pero después de eso me tocó ir a vivir a Puerto Williams, y en Puerto Williams, en la Escuela Hogar 54, conocí a los Yaganes, y por eso me alegra que Lidia González sea una mujer que va a ir en esa lista, porque los Yaganes son los nómades del sur, igual a los esquimales, los inuit, ellos navegaban en sus canoas. Martín Gusín descubrió en ellos la espiritualidad de Dios que no existe casi en ningún otro lugar del mundo. Entonces, qué bueno tener esa representación. Pero después serví muchos años, viví, navegué toda esa zona, la conozco muy bien, y por eso quiero que estén bien representados. Y ahí vienen los desafíos de conectividad. Fíjate, Guillermo, que llegamos con el cable fibra óptica ahora a Magallanes y Puerto Williams. O sea, las comunas más australes del mundo están conectadas al mismo nivel y ancho banda de las mejores comunas de Santiago. Entonces, ese debiera ser el estándar. Pero tenemos que llegar a Puerto Natales. Y ahí, bueno, generar todo esto lo que buscamos. Yo ojalá, Javiera, poder traspasarte algo que vamos a conversarlo después de las ideas, pero de esta sociedad que queremos construir y que se basa en ofrecer oportunidades, y las mejores oportunidades están precisamente en el mundo digital, la conectividad digital. Y hay un nuevo derecho, y como tú constitucionalista, a ver si te gusta, el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Basta de hacer trámites, filas. Oiga, si yo ya tengo mi identidad digital, usted sabe, no me pida más mis datos. Fíjate que la comisaría virtual ahora va a hacer cualquier permiso, nuevamente te repite todo, de dónde vives, cuál es tu género, en qué fecha naciste. Si yo le entrego mi dato una vez, ese es un principio
constitucional en nuestros países, el once only. O sea, una vez entregué mi dato, usted me lo cuida, protección de datos personales, y después me da servicios digitales de calidad, y no me ande pidiendo postular, si usted tiene toda la información. O sea, tenemos que dar vuelta al Estado, y esa es la ley 21.180 de transformación digital. Esa es la parte de evangelización que yo estoy haciendo con todos los candidatos. Quiero ofrecerles esto, esa es una de las reformas que yo tengo propuestas, te la voy a mandar después para que la tengas. Yo creo que hay mucho que avanzar. Así que felicitarte, el mejor de los deseos, y que nos cuentes ahora cómo quieres tú enfrentar esto, qué es lo que tienes visto y cómo te gustaría hacerlo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a varios temitas que interesantes que se ponen acá en el programa. Lo primero es que, mira, hace unos días me preguntaban acá en un medio bastante conocido, que es El Pingüino, quien el senador lo debe conocer, Sí. sobre los desafíos de Magallanes. Bueno, yo el primero creo que sin duda es levantarnos de esta pandemia, pero el segundo era preparar nuestra región para los grandes desafíos productivos y desarrollo del día de mañana. Y en eso, por ejemplo, hoy día el hidrógeno verde o la llegada de Amazon o esas empresas para hacer estas bases de datos en nuestra región nos abre un montón de oportunidades. Por eso la conectividad es muy importante, pero la conectividad también muchas veces, sobre todo territorial, tiene desafíos medioambientales, viene con ciertos riesgos medioambientales, y en eso tenemos que tener bastante ojo. Nuestra región se tiene que mirar hacia adelante enfrentando esos desafíos, pero con los resguardos para que proteger uno de nuestros grandes tesoros, que es el ecosistema de la Patagonia. Así que sin duda recojo el guante, senador, y en cuanto a su propuesta digital, creo que en eso vamos a ver muchos que estamos de acuerdo, siempre y cuando resguardando los datos personales, que en eso todavía estamos un poquito atrás, y vemos que la tramitación de la ley ahí está, ha costado mucho, y nos falta todavía tener un estatuto legal de resguardo de datos personales, que es tan importante por la identidad digital, que hoy día, como usted bien señalaba, ya existe, ¿cierto? Que llegó para quedarse. Así que eso con respecto a eso. En cuanto a la campaña, bueno, en la campaña tenemos distintos ejes. El primero, el fortalecimiento de los derechos sociales, sin duda, a lo que nuestro país requiere. Vemos como hoy día ha vuelto el tema de pensiones a ponerse sobre la agenda, ¿no es cierto? Un tema que nos pesa a todos los chilenos y chilenas, y que no hemos sido capaces de abordar todavía. Así que esperemos que con la nueva Constitución podamos avanzar en el resguardo y la garantía de derechos sociales por parte del Estado. Y nuestro segundo pilar es la mujer, obviamente. Yo como candidata mujer quiero llevar las demandas de las mujeres, ya saben, esas más bien las conocemos todos, ¿no es cierto? Después de las noticias de las últimas semanas aún más, de una vida sin violencia, ¿no es cierto? Generar paridad en los distintos órganos, pero no solo eso, también vemos que los derechos sociales, la demanda por mayores derechos sociales es un tema muy sensible para las mujeres. Las mujeres somos quienes, por la repartición del trabajo de cuidados, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, quienes llevamos la mochila más pesada en ese sentido, quienes cuidan a los niños, a las niñas, a los enfermos, a los abuelos, somos generalmente nosotras, ¿no es cierto? Llevamos esa carga, es un trabajo no remunerado muchas veces. Luego, que existan pensiones, salud y educación, no solo es en beneficio de esos niños o de esos enfermos o de nuestros abuelos y abuelas, sino que también en beneficio de las mujeres. Vimos ahora en la pandemia, cuando se cierran las redes de apoyo, se cierran las escuelas, a las primeras que les recae eso somos a las mujeres, somos las primeras en salir del mercado laboral, y no me cabe la menor duda que vamos a ser las últimas en subirnos también. Digamos, y Javiera, digamos, tú eres profesora de Derecho Constitucional. ¿Cuáles son los desafíos de una nueva constitución? ¿Cuáles crees tú que van a ser los problemas mayores de debate? Porque estamos de acuerdo. Hay una necesidad de garantizar derechos. Hay países que lo garantizan, pero no los cumplen. Es decir, el hecho que los derechos de garantizados en la Constitución es más bien un reconocimiento de derechos más que una garantía real de estos. Es decir, porque para poder garantizarlo se requiere tener una capacidad de financiamiento, un Estado que efectivamente esté al lado del ciudadano y le entregue esos derechos o el acceso a todos ellos. ¿Cuáles son los desafíos que tú miras particularmente en la Constitución y particularmente, digamos, representando eventualmente a una región extrema de nuestro país? Mira, Guillermo, creo que en tu misma pregunta
se puede oler el gran desafío, porque las constituciones latinoamericanas tienen, sobre todo las del último ciclo, se caracterizan por algo que generalmente llena mucho la parte de derechos, ¿no es cierto? Se concentran mucho ahí en hacer un lindo listado de derechos y se olvidan de la otra mitad de la parte de la constitución, que es la parte orgánica, lo que se conoce como sala de máquinas, o sea, toda la organización del Estado para que esos derechos se hagan realidad. Y yo creo que ese va a ser el gran desafío de nuestro proceso constituyente. Primero, que logremos que ese listado de derechos vaya acompañado con una parte orgánica, una sala de máquinas, una distribución del poder que haga que esos derechos se hagan realidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, hoy día nuestro poder está muy concentrado en una figura que es el presidente y en el centro por el centralismo. Entonces, un gran desafío es lograr un equilibrio en la descentralización, mayor descentralización, con mayores atribuciones para las regiones y comunas, pero en aquellas áreas, como por ejemplo el desarrollo productivo o de medio ambiente, donde es posible tomar decisiones, donde se requiere que las decisiones se tomen acá. Por ejemplo, en educación, salud, vimos que la municipalización no funcionó, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que hacer un cambio y requerimos un piso nacional con equidad territorial de los derechos sociales, pero las decisiones productivas y medioambientales necesitamos descentralizarlas. Nuestro país tiene muy concentrado el poder en la figura del presidente y en el centro de Santiago. Eso lo tenemos que reorganizar y creo que ahora, sin duda, tenemos que incluir un tercer poder adicional. Uno siempre piensa en el presidente y en el Congreso, pero nos falta la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí. La ciudadanía hoy día quiere participar. Ya no es suficiente con una democracia en que vamos a votar cada 4 años. Eso se está desgastando. Vemos como cada vez hay menor participación y no obstante los chilenos y chilenas valoramos mucho la democracia, no vamos a votar, ¿no es cierto? Requerimos ingresar mecanismos, que eso está en esta parte de sala de máquina, de participación directa de la ciudadanía. Así que yo creo que ese es el gran desafío. Hacer una constitución equilibrada para no cometer ese error que muchas veces han cometido las constituciones latinoamericanas, de ponerle mucho a los derechos y olvidarse de la parte de la sala de máquinas. Acá tenemos que ponerle harto a los derechos, pero mirando también la sala de máquinas para que esos derechos no se transformen después en expectativas vacías, ¿no es cierto? Tenemos que redistribuir el poder, tenemos que lograr que nuestro Estado sea capaz de enfrentar los desafíos que significa consagrar derechos sociales más fortalecidos. ¿Qué te pareció eso, la sala de máquinas, Kenneth? Yo creo que te hace mucho sentido. Sí, bueno, es que Javiera tiene toda la razón y qué bueno que lo explique así para que la gente lo entienda. Por un lado, efectivamente, están todos nuestros derechos. Javiera, de hecho, mencionaba uno de los derechos que tenemos en la Constitución, la protección de los datos personales, pero no tenemos la institucionalidad ni la infraestructura necesaria para hacerlo cumplir. Por otro lado, nuestra Constitución dice, y ya está, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, la gente de mi región, de Quintero Puchuncaví, no le hemos podido cumplir ese derecho. Entonces ahí viene el desafío, lo que significa tener esta separación de poderes que permita lograr los efectos. Y efectivamente la ciudadanía tiene bastante que decir. Entonces, nuestro desafío está en una constitución moderna, actualizada, que mire el futuro. Veamos temas que van a ser delicadísimos. Por ejemplo, el del empleo. El empleo, ya lo estamos viendo, el tema de las plataformas digitales, está que se discute, pero esto va mucho más allá. La automatización avanzada y la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. Bueno, ¿y a quién le vamos a cobrar los impuestos? O sea, estamos viviendo además un proceso de cambio de la humanidad gigantesco. La pandemia, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha acelerado, porque hoy estamos funcionando todos vía remota, internet, entonces el derecho a las personas a conectarse. Y ahí viene algo que es nuevo, porque tenemos garantizado el agua, y nadie le va a faltar en Chile el agua, pero probablemente junto con el agua va a haber que llegar con algunos megabits, para que por lo menos se pueda relacionar con el Estado. Entonces, estos desafíos son los que tenemos que ver, pero sin una maquinaria que sea capaz de entender, que tenga regulado bien las balances, los contrapesos, porque es una maquinaria además que se tiene que ajustar, que no es rígida, o sea, tiene que tener capacidad para articularse y permitir. Y ahí viene el desafío, ¿qué modelo, de qué forma? Hay múltiples ejemplos, pero probablemente terminemos a la chilena. ¿Y por qué yo digo a la chilena? Yo me recuerdo siempre la primera operación al corazón que hizo el doctor Kaplan aquí en Valparaíso, y en ella había que mover el corazón de un lado para otro.
Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, las chilenas, ¿y cómo? En una olla de aluminio Fantuse con hielo. Y ahí metimos el corazón de un lado para el otro. Probablemente, eso es lo que estoy diciendo, o sea que este proceso tiene formas de hacerse que pueden no ser las tradicionales, pueden ser un poco ortodoxas, pero podemos llegar a algo bueno. Yo aspiro a eso, y ojalá que logren algo que es fundamental, los consensos, los comunes denominadores, encontrar los acuerdos. En los acuerdos está, yo creo, la esencia de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque es el anhelo. Todos quieren un Chile mejor, un Chile desarrollado, un Chile inclusivo, un Chile que se preocupe de respetar a las minorías, un Chile que sea capaz de dar trabajo justo, un Chile que respete la naturaleza. Y como muy bien dijo, que ponga a la mujer en el contexto que está. Solo para entregarte un dato, Javiera, en el tema digital hay una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales gigantesca, menos de un 15%, y en ciberseguridad menos de un 9%. Bueno, tenemos que estimular entonces a que esos puestos de trabajo sean ocupados porque son parte de esta revolución digital. Así que éxito en eso y ojalá buenos acuerdos, un buen reglamento ahí que yo creo que les va a tomar algún tiempo y que estas propuestas que tú estás llevando puedan ser parte de lo que queremos ver en nuestra nueva constitución. Así es, permítame entre otra palabra, Javiera. El próximo 11 de abril en Magallanes por lo menos son alrededor de 165.000, 166.000 votantes, si la memoria no me falla. También se eligen alcaldes, concejales y gobernadores que se eligen por primera vez, cuya responsabilidad es pensar en el desarrollo de mediano y largo plazo, o sea, no solamente pensar, sino que ejecutar los recursos que están disponibles, en el caso de Magallanes, que no son pocos, en el desarrollo de mediano y largo plazo para Magallanes. Y eso, de alguna manera, también coloca la presión. Yo, para mi modo de ver, y creo que quien está de acuerdo conmigo, el Estado de Chile debe preocuparse preferentemente de las zonas extremas. Y particularmente Magallanes no está exenta de eso y requiere colocar inversión adicional. Ahí no aplica que el mercado es más importante que el Estado. Ahí aplica que el Estado orienta lo que el mercado puede hacer, digamos, en definitiva. Pero desde la perspectiva que, siendo tú de esa zona, ¿qué actividades productivas puede aportar Magallanes? Porque ha tenido el tema del petróleo, del gas, incluso yo casi en un minuto casi aterrizo por allá por un proyecto de la plataforma petrolera de NAP muchos años atrás. ¿Ya? ¿Qué cosa puede aportar Magallanes, pues, más allá de lo que el Estado le puede entregar a esa zona? Mire, Guillermo, un solo segundito te respondo al tiro, pero quisiera retomar el guante de lo que decía el senador, que efectivamente acá requerimos un nuevo Estado, El actual se define por nuestra Constitución como un Estado subsidiario, y creo que hay bastante acuerdo, ¿no es cierto?, en avanzar hacia un Estado social de derecho, un Estado social democrático de derecho, algo que el constitucionalismo avanzó en el último milenio, en el último siglo, en el último milenio, de manera bastante de un Estado liberal, pasamos a este Estado social de derecho, y en Chile eso no ocurrió, quedamos en el Estado subsidiario, así que creo que en eso yo confío en que vamos a lograr esos 2/3 para lograr ese Estado social democrático de derecho que permita garantizar los derechos sociales. Y retomo ahí, Guillermo, efectivamente, mira, nuestra región creo que está en un momento muy clave para su futuro, porque, bueno, si logramos superar esta pandemia, que no me cabe la menor duda, tenemos unos desafíos muy interesantes en materia de desarrollo productivo. Hoy día, efectivamente, tú, como dices, ENAP y la explotación de los hidrocarburos está parte de nuestra matriz energética, pero tenemos a la vista la posibilidad de desarrollar hidrógeno verde. Y eso significaría para la región un avance, ¿no es cierto?, en muchos sentidos, en materia de empleo, como decía el senador, en materia energética, energía más encima verde, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que prepararnos. Entonces ahí yo veo, por ejemplo, un área en que podemos avanzar, y para eso tenemos que prepararnos como región, porque los proyectos se están estudiando, y efectivamente ahí se abre un camino para el desarrollo, y la importancia, por lo tanto, de elegir al gobernador. Yo lamento que hay solo candidatos hombres de gobernador, pero hay 4 candidatos, así que yo llamo a la ciudadanía magallánica a informarse, porque probablemente en esa elección nos vamos a jugar por dónde nos vamos a mover hacia el futuro. Y
en eso yo veo a Magallanes muy abrazado con estos nuevos proyectos, el hidrógeno verde, reemplazando hoy día los hidrocarburos, y también se han acercado empresas como Amazon porque nuestra posición, nuestro clima permite generar estos espacios donde se guardan datos, ¿no es cierto? Por nuestro clima acá no se calienta mucho las maquinarias, y eso también es otra área que hay que mirar, donde se puede desarrollar nuestra región, y complementando obviamente con lo que hoy día, los fuertes más hoy día, como es el turismo, que lo ha pasado tan mal este último año. Así que esperamos, lo primero, levantarnos de esta pandemia para poder mirar hacia el futuro y enfrentar estos grandes desafíos de nuestra región. Nos quedan pocos minutos y no puedo dejar a Javier, no lo voy a preguntar porque digamos, sería casi otro referente. Digamos, Kenneth, ¿qué cosa va a hacer el Senado digamos, respecto del Día de la Mujer? Un día que se ha establecido a nivel internacional, que es relevante, que tiene una connotación de reconocimiento, de inclusión, de agradecimiento también. También tiene, digamos, connotación ideológica respecto a cómo se manifiesta todo ello, pero el Senado está discutiendo sobre eso porque esto es el 8 de marzo. ¿Va a ser algo en particular, en especial? Pensando además que quien preside el Senado es mujer. Bueno, la jefa es mujer, como muy bien dices tú, y eso marca la diferencia, pero hoy estamos precisamente convocados para una sesión especial. Las sesiones especiales son sesiones solemnes para preparar el inicio del lunes 8, el Día Internacional de la Mujer. Y el día lunes también está previsto un homenaje y un acto. Yo quiero también destacar que ayer juró la nueva jefa de comunicaciones. Tatiana Mora, con mucha experiencia, mujer. O sea, aquí es un tema que los hombres tenemos que preocuparnos, porque finalmente esto va a ser para proteger a los que vamos siendo desplazados. Y me alegro que sea así. Eso enriquece mucho el trabajo. Entonces, esta es una fecha realmente para disfrutarla, no es para destrozar, es una fecha para difundirla, es una fecha para poder dar en contexto y entender todo lo que significa. Y por eso evitar ponerle banderas de lucha. Mira, fíjate, yo le decía a Javier recién, mi bandera de lucha la brecha de género de mujeres en tecnologías digitales, para darles oportunidades para que ellas alcancen, porque probablemente ahí están los puestos, y los que ganan la plata ahora en ese mundo son los hombres. Bueno, démosle todas las oportunidades a ellas. Entonces, identifiquemos bien esas batallas que hay que dar y usemos estas fechas para entender qué significa esto. Y desde el Senado, no tengan duda, sesión especial, un homenaje y además integrando y contratando a personas para que la mujer pueda ser la que dirija áreas que son tan importantes en estos momentos. En tu caso, Javiera, que, digamos, y pensando que está en campaña también, es decir, ¿cuál es tu mensaje en el Día de la Mujer? Sí, la verdad es que el 8 de marzo para mí es una fecha de reivindicación de bastantes luchas, porque han sido gracias a esas grandes luchas en que podemos tener hoy día, por ejemplo, una constitución paritaria, una convención paritaria. Esto era impensado si las mujeres no hubiésemos luchado por ese espacio. Y ese espacio yo creo que es una reivindicación, porque la paridad de la convención constitucional, desde mi parecer, responde a tres razones. Primero, la reparación de una injusticia histórica. Las mujeres hemos sido desplazadas, ¿no es cierto?, de los espacios de poder hacia los espacios privados, hacia los espacios de cuidado. Y creo que generar una convención constitucional en que la mitad seamos mujeres ayuda un granito de arena, ¿no es cierto?, para reparar esa injusticia. Segundo lugar, porque ya está comprobado. Hace unos pocos días estuve en una capacitación maravillosa, excelente, que preparó ONU Mujeres junto al PNUD, y nos mostraban ahí cómo ya está comprobado que cuando hay mujeres en esos espacios de poder, las demandas de las mujeres, ¿no es cierto?, se llevan a esos espacios. Eso está ya comprobado. Se hace levantamiento de las constituciones en el mundo, y cuando las mujeres han participado en ellas, las demandas de las mujeres tienen mayor resonancia en esos sectores. Y lo último es pensando en el futuro, porque nuestras niñas y niños del mañana, cuando nos ven a las mujeres en los espacios de poder, pueden soñar con eso, ¿no es cierto? Se abren horizontes, se abren sus espacios para soñar sobre cómo les gustaría ser mujeres. Probablemente, si yo estoy acá hoy día, se debe también a que en nuestro país tuvimos una presidenta mujer, hemos tenido hoy día la presidenta del Senado mujer, y cuántos otros espacios las mujeres se han ido ganando a través de la lucha y del esfuerzo. Así que muy contenta y esperando
deseando que este 8M, el lunes, sea un día muy bonito en que las mujeres nos podamos unir y mostrar también este esfuerzo y todo el rol de la mujer que tiene hoy día en nuestra sociedad. No, muchas gracias, Javiera. La verdad es que yo me quedo con una idea, es decir, da gusto escuchar a una persona que quiere participar en política, se siente con la vocación de participar y de querer entregar con todo el sacrificio que eso significa. Yo ahí estoy con Kenneth, aquellos que dicen que quienes están no sé, en el Congreso o en este caso en la convención no hacen nada, créanme que no es así. Digamos, a mí me consta que no es así. Una cosa es lo que se percibe de fuera, pero otra cosa es muy distinto a la sala de máquinas, como tú decías, cómo funciona todo por dentro. Y lo otro es esa visión de futuro. Una cosa que no deja llamar la atención y la hago presente a quienes nos están siguiendo, es que tu propuesta es en el futuro. Y creo que eso Chile lo agradece. Lo agradece con todo seguro los magallánicos. Yo creo que también con Kenny compartimos esa idea de que es necesario construir el futuro y el futuro se construye desde el presente. Javier, te queremos agradecer enormemente tu disposición, gentileza, para estar con nosotros en las cartas sobre la mesa y espero que la próxima oportunidad, ya sea antes del 11 de abril o posteriormente ya como convención constituyente, que esperamos que sea selecta, nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación y que tengan todos un muy bonito día. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa, con todo lo que significa la perspectiva, yo diría, en este caso doméstica. Marzo empieza con un foco en lo que sucede en Chile, no solamente por las elecciones del 11 de abril, como veíamos en el bloque anterior, sino por todo el contexto y el escenario y las variables y los actores y los procesos, y disculpe que lo haga así en forma quizás hasta metodológica, pero creo que es importante porque tenemos temas que están ocupando la agenda política del gobierno, del Congreso, como quien probablemente nos va a explicar, está ocupando también la agenda ciudadana. Empecemos por hacer un listado. Tenemos el tema migratorio. El aumento de la migración llegó a un pico hace pocas semanas atrás en Colchane, en el norte del país, pero se sigue manteniendo el flujo. No tan intenso como lo veíamos semanas atrás, pero eso insiste. Y eso tiene que ver con un país que es Venezuela. Y muchos señalan que tiene que declararse una crisis humanitaria, colocar qué sé yo, un campamento de refugiados para poder evaluar quién entra y quién no entra, en qué condiciones ingresa al país, en términos más allá de regularización o no que eso puede conllevar. Después tenemos, si venimos del norte hacia el centro, la escalada de violencia expresada en dos cosas. Protestas, yo diría, prácticamente diarias o de fines de semana, con mayor frecuencia en muchas capitales o centros urbanos, que están acompañados de protestas que no son pacíficas, ¿ya? Son pequeñas minorías que hacen mucho daño, que interrumpen el tránsito, vandalizan muchas cosas. Y al lado de eso, una escalada de delincuencia organizada asociada a portonazos, donde hemos tenido que lamentar trágicamente la muerte de dos menores de 5 o 6 años en medio de un intento de asalto. Pero eso es lo que uno ve. No estamos viendo la delincuencia en los barrios, no estamos viendo el control del narcotráfico. Esas cosas no siempre se visibilizan adecuadamente. Y luego tenemos la Araucanía, donde la discusión ha estado si colocamos estado de sitio o no y si eso va a resolver algo o no. La oposición ya ha dicho que no está de acuerdo con el estado de sitio, no está de acuerdo con militarizar todo eso. El gobierno intenta de alguna forma dar cuenta de que está haciendo algo, pero finalmente no se percibe que haya resultados. El ministro de Interior ha estado en la Araucanía. En fin, es un panorama, yo diría, complejo. Ahora, lo que sí también hay que decir que este tipo de panoramas no escapa a lo que está pasando ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Perú. Tampoco escapa a cosas que también están pasando en Francia, están pasando en Italia, están pasando en España. Por lo tanto, yo diría también contextualicemos que lo que está pasando en Chile no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Porque muchas veces nos miramos el ombligo y pensamos que todo lo malo pasa acá y sucede que estamos en un proceso que también tiene repercusiones mundiales. Discúlpame, Kelly, un poco larga la introducción, pero yo sé que tú te dedicaste al análisis por mucho tiempo y siempre te ha gustado eso. Y me gustaría un poco en este programa y a beneficio de quienes nos siguen, que podamos intercambiar un poco ideas, qué es lo que está pasando acá cuando estamos a puertas de un proceso tan importante como es la elección de convencional y constituyente, como lo veíamos en el bloque pasado.
Bueno, mira, simplificando lo que tú has hecho, que es muy, muy claro para que nuestros auditores lo entiendan, básicamente tenemos dos aspectos. Primero, lo que tú señalas respecto al mundo. En el mundo está pasando algo que no lo entendemos bien, y este algo está afectando a los estados. Eso es lo primero. Pero, en particular, en Chile, el común denominador de todo lo que tú mencionaste, de la inmigración, las protestas, el tema de la Araucanía, es un debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. El Estado de Derecho completo ha sido puesto a prueba. Entonces, si uno tuviera que resumir, Chile no es un Estado fallido, Chile tiene un sistema fallido. Fíjate que en la migración lo que está ocurriendo es que hay delincuentes que están introduciendo a personas de forma irregular e ilegal al país. O sea, aquí hay tráfico de personas. Y eso es lo que tenemos que combatir. No es que se combata la inmigración está regulada, existe, tenemos los mecanismos, una nueva ley, pero hay grupos de personas que están cometiendo un delito y que están haciendo esto para lucrar sin importarle la vida y el destino a esas personas. Entonces, ese es un tema que no es solo de Chile, ese es un tema de la región. Y a mí me gustaría que la OEA estuviera viendo este tema de fondo, que es el tema básicamente del tráfico de personas. Lo segundo, tenemos grupos pequeñísimos de gente exaltadísima que creen que la violencia es la forma de instalar el diálogo y el diálogo no se hace con violencia. Y ahí viene el segundo problema de los mecanismos que tenemos para poder regular esto. Y tercero, tenemos grupos armados, señores de la guerra, que están operando en la Araucanía con armamento militar y que están generando ellos sus condiciones. O sea, están generando un Estado dentro del Estado. Y eso es inaceptable. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, nuestro sistema que es completo, no está funcionando. Los fiscales, el fiscal regional que tiene que estar preocupado de investigar con sus fiscales dirigiendo a las policías para tener evidencia y poder procesar a las personas, no funciona. Las policías desarticuladas, con sus equipamientos prácticamente agotados y desgastados, sin la capacidad de poder tener. Entonces, tenemos una situación que es compleja. Y algunos que dicen, no, la solución es que finalmente ingresen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son para otras cosas, tienen otra razón. Si tenemos que preocuparnos de algo entonces, es tratar de fortalecer el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que funcione en plenitud y que garantice que se va a cumplir la ley, reglas claras y cumplir las reglas. Eso es lo esencial. Si somos capaces de recuperar eso, vamos a poder hacer todo lo que viene bien. ¿Y qué viene? Porque va a partir ahora en abril, a mediados de abril, las campañas ya en la calle para que se puedan expresar cada uno de los candidatos. Vamos a tener entonces algo que no quiero que ocurra, que es la violencia entre personas que van a terminar enfrentándose, porque lo que hay que enfrentar son ideas, no son a grupos que tengan más o menos fuerza. Entonces, viene una campaña para elegir a muchas personas, ya lo vimos, el candidato a la Convención Constitucional, que queremos que sean bien elegidos y después proteger esa Convención Constitucional para evitar que grupos externos la afecten. Viene la elección de los gobernadores regionales, importantísimo, si nuestro proceso para fortalecer al país es fortalecer a las regiones, pero nadie sabe qué es un gobernador regional. Y también, obviamente, todos los alcaldes y los concejales, que es básicamente lo que todos conocemos bien, nuestro gobierno comunal. Si tuviéramos entonces que hacer algo, es fortalecer el Estado de Derecho, Guillermo. Yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno actual, es el desafío que tienen los poderes del Estado y es quizás donde vamos a tener que ponernos de acuerdo bien para que esto funcione. Sí, de hecho, yo quisiera, quizás, yo sé que te gustan también tanto los temas como a mí, en el discurso que hizo Joe Biden en la conferencia de seguridad en Múnich, donde él establece, recompone la alianza cercana e íntima con la OTAN y con los países europeos para poder luchar contra los dos grandes enemigos que definen, que es China y que es Rusia, o adversarios, donde además dice de que la Guerra Fría no va a volver, que se debe evitar a todo evento llegar a como todo eso. Dentro de todas esas cosas que señala Joe Biden, hay una cosa que no deja llamar la atención y que probablemente va a estar en el centro del debate de aquí al 11 de abril. Dice, hay una fragilidad en la democracia. La democracia se ha vuelto más frágil a nivel mundial de su visión, incluyendo Estados Unidos, y esto está llevando a que las autocracias tengan quizás más espacios de crecimiento, de instalación, y hay un debilitamiento, como tú bien señalabas, de las democracias. Y lo acabamos de ver, de hecho, en El Salvador. Hubo elecciones legislativas y municipales en El Salvador la semana pasada,
Y el Partido Nuevo de Bukele, el actual presidente, una persona de 39 años, finalmente arrasó con más del 60% de la votación y tiene mayoría absoluta en la Asamblea, a una Asamblea de 84 miembros. Y en esa Asamblea va a poder cambiar la Constitución, va a poder nombrar a los jueces, va a poder nombrar al Tribunal Electoral, va a poder nombrar a las principales autoridades del país porque pasan por la aprobación de la Asamblea. Entonces, es una propuesta populista la que tiene Bukele. Los partidos tradicionales casi desaparecieron, de hecho, en términos electorales, son una minoría. Y estamos hablando de la izquierda y la derecha, por si acaso. Los partidos tradicionales de ambos desaparecieron. Entonces, ¿tú crees que acá en Chile, con todo lo que este diagnóstico entre tenemos la violencia, la incertidumbre, que es la fragmentación de los partidos políticos, un Senado que muchas veces trata de avanzar en temas país, pero se topa con las dificultades de los intereses partidarios, de distinto tipo o naturaleza? ¿Tenemos riesgo de llegar al populismo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero hacerme cargo de lo que señalaba Biden respecto a que no queremos caer en la Guerra Fría. Yo creo que estamos en una guerra tibia, o sea, en la práctica esto se descongeló. O sea, y este descongelamiento ha generado todas las inestabilidades actuales que ha cuestionado todos los modelos están cuestionados. Chile entonces no está ajeno a eso, y aquí el tema está en los extremos. Un lado, un extremo autoritario, pero el otro lado es un extremo totalitario. Entonces hay que entender qué significa el autoritarismo y el totalitarismo y quién es el que tiene la fuerza para imponer uno al otro. Entonces, más que el populismo, a mí me preocupa que vayamos a caer en uno de estos extremos. ¿Qué se requiere entonces? Nuevamente, los acuerdos, los consensos, aquellas cosas que creemos que son comunes denominadores, que a todos nos van a ayudar. Y ese es el desafío actual. Mientras no estemos forzados a llegar a eso, vamos a seguir en esta condición inestable, populista, en donde vas a ver todo tipo de declaraciones. Gente que decía, no voy a apoyar esto, y ahora B, sabe, no, sí, voy a hacerlo. Entonces, en esa condición es muy difícil lograr tener acuerdos de verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos se respeten. Los acuerdos no solo es decirlo, es respetarlos, nos guste o no nos guste. Uno de esos acuerdos fue el cambio de la Constitución. Habíamos un grupo que no queríamos, finalmente se sometió a votación popular, casi el 80% de la gente dijo queremos el cambio. Bien, pues eso es usar la democracia, nos guste o no nos guste, esas son las reglas de la democracia. Entonces, cuidemos la democracia. Será mala, será frágil, será todo lo que queramos, pero es lo único que tenemos como común denominador, porque la gente que no cree en la democracia, esos son los que van a aplicar su estrategia totalitaria y van a apoderarse de todo. ¿Para qué? Para que finalmente el resto de las personas les sirvan a ellos. Entonces tenemos que huir de aquellos que promueven eso y tratar de buscar acuerdos que nos permitan avanzar juntos. No ser demasiado violento en el discurso ni violento en la acción. Hoy necesitamos prudencia, necesitamos escuchar y necesitamos acordar. Esto no significa que se tiene que cada uno entregar completo. No, lo que tenemos que hacer es acuerdos que den estabilidad al país en un momento que, como tú muy bien señalaste, la humanidad está viviendo una transición compleja y se descongeló esa guerra fría. Estamos en una guerra tibia. Entonces, cuidemos lo que tenemos en el país, protejamos aquellas cosas que creemos que sean importantes y demos oportunidades para el desarrollo. De eso se trata el poder gobernar hoy en día. Sí, ¿quién es volvamos un poco a Chile? Tú has estado por más de 30 años en la Armada de Chile, luego tomaste un nuevo camino en términos de representar intereses, visiones de futuro en el Senado, que donde actualmente estás por 8 años, te quedan 4 años todavía, un poco más, digamos, 5 años. Del 11 de marzo. 5 años todavía. Y quisiera un poco preguntarte, no quiero ir al tema de estado de sitio, pero sí al tema, ¿cuándo las Fuerzas Armadas se usan en un país? O sea, porque tenemos por una parte, y disculpa que lo coloque de esta manera, el golpe de Estado que ha estado en Birmania o en Myanmar, donde los organismos internacionales han demostrado que no tienen ninguna capacidad de intervenir en ese país para poder aminorar lo que significa y la desgracia de un golpe de Estado, porque no es una cosa que pasa así normalmente. Hay una serie de condiciones para eso, o características para eso. ¿Ayuda en algo militarizar la Araucanía, por ejemplo? Digamos, ¿tiene algún sentido o no? Colocar el toque de queda, como de una perspectiva de un análisis más bien con toda tu experiencia.
Mira, primero entendamos que el Estado es el único que tiene el derecho y el deber al uso legítimo de la fuerza. O sea, la fuerza, hablemos fuerza, no violencia. Los violentistas son aquellos que no son el Estado, que tienen armas y que ejercen violencia. El Claro. Estado entonces tiene su mecanismo y para eso tiene las fuerzas de orden y de seguridad pública, las policías, y ellos tienen armas, tienen capacidad y tienen entrenamiento. Y eso es lo que se ocupa en un Estado de Derecho normal. Las otras armas, porque el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza legítima, el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, las tienen las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar en sus cuarteles y es más, tienen que estar cuidando las armas. ¿Por qué? Porque las armas, si las Fuerzas Armadas se separan y las armas quedan en dos facciones distintas, ahí recién viene una guerra civil. O sea, las guerras civiles ocurren exclusivamente cuando las Fuerzas Armadas quedan separadas, divididas y se enfrentan entre ellas. Ese es el concepto. Por lo tanto, nuestra Constitución lo que hace es regular el uso de estas fuerzas y por eso las fuerzas policiales actúan siempre, excepto en una condición especial que tiene el país, que son los estados de excepción constitucional, donde las Fuerzas Armadas salen de los cuarteles a cumplir ciertos roles. Y ahí tú tienes el de estado catástrofe, que es el que tenemos ahora por tema de la pandemia, los de emergencia, cuando ocurren conmociones y se necesita el control militar, y después tenemos el estado de sitio, que no ha sido ocupado nunca, por lo menos, al menos después de la reforma procesal penal, que es la que de alguna manera dicta la forma que se persiguen los delitos en el país. Ese tiene dos elementos. Uno es de grave conmoción interior, o sea, que es tan grave que se necesita tener un control militar casi exhaustivo. Y el otro es el que es el de guerra interna, que cuando se están enfrentando, donde se suspenden incluso el sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque entran los tribunales militares en tiempo de guerra. Y aquí yo quiero explicar que esto depende finalmente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque existen los ministros en visita. O sea, volveríamos al sistema antiguo de ejercer justicia en el cual un ministro es juez y parte, o sea, es fiscal, investiga y además juez y sanciona. Eso es lo que ocurriría si llegáramos a esa condición final. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas en estado de sitio se tiene que pensar muchísimo su necesidad de poder emplearla, porque antes se pueden ocupar todas las capacidades que tiene el Estado. La primera, y es lo que yo he estado sosteniendo, es especializar un ministerio de seguridad pública con trabajo interagencial, donde trabajen todos. Fíjate que incluso hasta la ONEMI, la que debe ser una agencia nacional de emergencia, preocupada de la protección pública. La protección pública es lo que estamos viendo ahora, o sea, cómo proteger a las personas para que no se contagien. Y probablemente el toque de queda se tenga que ajustar dependiendo de la fase en que estemos, si no se justifica que sea igual para todos, o sea, política pública de mejor calidad. Entonces, para aquellos que dicen que la solución es la Fuerza Armada y que se les traspase el problema, si el problema no se traspasa a la Fuerza Armada, la autoridad política sigue dirigiendo. La Fuerza Armada es un instrumento más. Tienen que darle órdenes claras, tienen que darle la misión, tienen que designar al mando y tienen que entregar los medios para que ellas puedan ejecutar a aquello que se les disponga y tienen que ser controladas por la autoridad política. Si la autoridad política no quiere asumir eso, bueno, va a tener que usar el sistema de la forma en que está hasta ahora. Chile tiene un sistema que no está funcionando bien, y no está funcionando bien porque cada uno de los elementos se ha desconectado. Nuestro desafío real es reconvertir eso, ajustarlo bien y que el sistema comience a funcionar. Pero no va a ocurrir si seguimos haciendo las cosas de la misma manera en que estamos hasta ahora. Es lamentable lo que está ocurriendo en la Araucanía, pero tiene solución y se resuelve con las herramientas que tiene el Estado de Derecho, actuando completo, coordinado y entendiendo el sistema. Cada una de las partes tiene que hacer lo que le corresponde. Si cada una de las partes hace con la actual legislación y con todos los elementos que tenemos, esto se resuelve. Pero requiere voluntad política y requiere liderazgo y requiere tener una persona que sea capaz de coordinar a todos estos actores. Probablemente esa sea la forma de solucionarlo. En vez del ministro en visita, del sistema procesal penal antiguo, probablemente un ministro en campaña, un delegado presidencial con rango ministerial que sea capaz de coordinar todo, el desarrollo que requiere la región, la seguridad que requiere la región, los elementos de acuerdos políticos que requiere. Y entender que esto, cuando digo una región, no me gusta a mí usar el término de macro zona sur, que queda como medio perfilado, es aquellos lugares en donde el conflicto se ha radicado, porque el conflicto traspasa
las fronteras territoriales administrativas. Entonces, no podemos poner aparte una persona que sea, no, de esta región, con este número, de esta otra con este otro número. Entonces, ese diseño es el que falta, y eso es lo que esperamos que se resuelva, porque este gobierno probablemente no sea capaz de terminar con esto, pero el nuevo, el electo, ojalá venga con una propuesta concreta que permita avanzar de forma decidida. Separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, especializar el trabajo interagencial, mejorar el sistema fallido que tenemos, y si es necesario, proponer una persona con un rango ministerial que sea este ministro en campaña que permita lograr estos grandes acuerdos que se requieren. Sí, hay que complementar lo que tú dices. Cuando tú estás señalando de que el Estado puede hacer mucho más y que los militares es parte de la solución, pero no la única solución, es un instrumento más que el Estado tiene. Lo que está, creo, y si por favor me rectifica si lo interpreto mal, tiene que ver con el servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos tiene que ver quiénes son los que pagan impuestos, no pagan impuestos, si están cumpliendo o no, etc. Está el servicio agrícola y ganadero. Está CONAF respecto a todo lo que es la tala de árboles y todo lo que es control del desarrollo forestal, digamos, de la zona. Está bienes nacionales respecto a los terrenos, terrenos o sitios, o fundos. Está todo lo que es obras públicas respecto a la conectividad y la necesidad de poder tener abierto eso. Está el Ministerio de Economía respecto a todo lo que significa y está dentro de su área de responsabilidad. En fin, hay una cantidad, está la gobernación provincial, que tiene además funciones propias, concretas, ahí en cada una de esas zonas. El Estado tiene muchas formas en las cuales puede hacer cumplir el Estado de Derecho. La idea de que el Estado de Derecho solamente se cumple con las policías y con los militares no es real. La policía y los militares son parte que el Estado tiene para poder hacer cumplir el Estado de Derecho, pero no son lo único que está presente para que se pueda cumplir eso. Entonces, yo creo que cuando Kenneth, y yo como estoy en tu línea en ese sentido, cuando el Estado de Derecho quiere hacerse cumplir, hay una cantidad de entes del Estado que pueden ir allá. Está la Tesorería General de la República con las contribuciones, está el Ministerio de Desarrollo Social con toda la ayuda que se da a parte importante de la población de ahí, sea mapuche o no sea mapuche. Si los grupos que están haciendo terrorismo, violencia, digamos, son grupos minoritarios. ¿Asociar a las comunidades? Sí, puede ser, pero no todas las comunidades. Entonces yo creo que, o sea, cuando el pantallazo es mucho más grande, es ahí donde el Estado puede encontrar definitivamente digamos, un espacio y una entrada para distinguir, establecer quiénes son los actores, en qué lado está cada actor y de qué manera el Estado puede ingresar ahí, ya sea para poder apoyar su propio desarrollo o en su efecto para poder, digamos, sancionarlos, perseguirlos judicialmente si corresponde, condenarlos, digamos, si es del caso. Pero hoy día, yo concuerdo contigo, cuando hablamos de la macrozona sur, pareciera ser que eso es casi una cosa donde está todo junto y no es tan así, pues. Bueno, ese es el análisis fino, con todos los elementos, como tú muy bien señalas. El Estado es amplio, tiene facultades increíbles, de hecho hay instituciones que tienen facultades que van mucho más allá de lo que uno conoce. Cuando uno hace un diseño, tiene que tomar todos estos elementos. Por eso tiene que haber una persona que sea capaz de poder entender eso y poder además negociar. Hay que poner el tema de la negociación en el sentido de entender que cada comunidad tiene autonomía. Fíjate, si hay algo que caracteriza al pueblo mapuche es que no responden a una autoridad central. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que siempre uno está acostumbrado, voy a hablar con el jefe. No, si no hay jefe. Entonces ahí parte el primer problema. Bueno, ¿con quién hablo? Bueno, hable con todo. Y cada uno probablemente tiene una necesidad distinta. Entonces, eso es entender el problema que estamos enfrentando. Y se van a dar cuenta que finalmente hay un grupo pequeño, tomado además por delincuentes, que están haciendo negocios lucrativos relacionados con temas delictuales. Y a ellos hay que usar todo el rigor de la ley. Entonces, esto no es para todos por igual. Entonces el Estado chileno tiene que retomar la iniciativa, tiene que ser capaz de armar un sistema que sea capaz de entender y actuar sobre él y generar las condiciones favorables que se buscan. Y eso no ha ocurrido. Seguimos haciendo más de lo mismo y como tú muy bien dices, no sé si es un problema que tiene que solucionar las policías y si no, habrá que entrar con los militares. Esa no es la forma correcta de resolver el problema y aquellos que lo han hecho así no lo han entendido. Hay una columna muy interesante que escribió Joaquín Lavín hace poco en el Mercurio, donde precisamente señala esto y señala que la moneda tiene dos caras y una de las caras que tenemos que preocuparnos es precisamente el de las oportunidades, el desarrollo, el dar todo aquello que se requiere.
Y por el otro lado, tenemos que tener un Estado de Derecho que funcione y que tenga reglas claras y que se haga cumplir las reglas. Si eso no ocurre, es imposible poder avanzar en ese territorio. Digamos, déjame sacarte un poco de esta zona de seguridad que ya en la semana hay mucha gente discutiendo y esperamos que con lo que hemos señalado y conversado podamos aportar a quienes conversan en su casa sobre este tema más allá de la polarización o las posiciones de trinchera que muchas veces hay en la agenda pública. El tema de los independientes. En el Congreso se va a tener que discutir acerca de cómo los independientes hacen propaganda de su candidatura si la ley original no les dio esa posibilidad porque solamente considera los partidos políticos, no solamente en términos del financiamiento, o sea, es decir, la cantidad de millones que reciben los partidos políticos no es comparable con las pocas platas que reciben. Estamos hablando de miles de millones para los partidos políticos, y ciento y tantos millones para todos los independientes. Y además el tiempo en la franja electoral, pues, o sea, ¿cómo se ve la discusión ahí en el Congreso? Porque hay proyecto presentado, finalmente va a llegar al Senado. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí? ¿Cómo, si nos puedes contar un poco? Bueno, mira, el tema de los independientes es muy delicado porque efectivamente han quedado excluidos. Toda la norma, la ley está hecha para los partidos políticos y obviamente no hay historia anterior para poder asignar. De hecho, los sistemas de asignación en base a la historia anterior. Por lo tanto, la propuesta, y esto lo hemos conversado con el diputado Tomás Fuentes, la idea es asignarles una cuota, entregarles, decir, mire, aquí es importante que ellos tengan, por ejemplo, la posibilidad de salir y limitar los minutos del resto. ¿Para qué? Para poder darle la posibilidad. Eso es justicia, o sea, dar a cada uno lo que merece. No se les puede dar el 0,1 segundo, si eso es absurdo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces pongámonos serios, veamos, revisemos y lleguemos a un acuerdo, nuevamente, ya, ok, ¿cuánto? ¿10%, 15%? Busquemos un número que permita tener la oportunidad de que ellos puedan también tener presencia. Pues si no sería absurdo, o sea, básicamente los partidos políticos estarían negando a cualquiera que quiera ser independiente poder proponer o poder poner su propuesta. Entonces ahí hay que abrir un espacio y ese espacio es el que estamos dispuestos. Yo sé que hay bastantes parlamentarios que siguen la misma línea y yo creo que esto se puede perfectamente acordar. El gobierno va a ingresar algo que esperamos poder tramitar luego y ese sea un instrumento que les dé a ellos la oportunidad de poder expresarse. En democracia hay que dar espacio, hay que poder escuchar para poder debatir y así poder quedarse las personas con toda la información. Porque si no, nuevamente, es una minoría que ha quedado a cargo de básicamente distribuir en base a la historia anterior. La historia anterior, como no lo tenía, entramos al absurdo. Entonces, eso hay que corregirlo, ¿y cómo? Bueno, con una excepción. Será la excepción, en este caso, puntual, para darle el espacio que ellos requieren. Sí. ¿No? Y lo otro, así muy breve, nos quedan 2 minutos. Digamos, votamos un solo día, votamos 2 días, votamos, digamos, durante una semana. ¿Cómo se ve ese debate? Bueno, aquí tenemos un caso particular, único, que vamos a tener 4 elecciones, porque se da por primera y única vez la elección de los candidatos a la Convención Constitucional. Vamos a tener después algo que va a ser siempre, que es el gobernador regional, que empieza a ser nuevo, a instalar junto con los alcaldes y los concejales. O sea, no hay nada nuevo, es solo una votación más. Yo soy partidario, y este es un tema de fe pública. Chile y los chilenos estamos acostumbrados a que la urna se vea y es más, hay un voluntariado fantástico que yo felicito, que es el de los apoderados de mesa, que ellos en forma voluntaria se inscriben y van a cuidar los votos de su partido, de su preferencia. Y ellos están todo el día al lado de la urna cuidándola. Y cuando se abren, ven el sello y empiezan a ver cómo se va contando. Eso no lo podemos perder. Entonces, el continuo de una elección no se puede perder. Y si es un problema logístico, bueno, hay otras soluciones logísticas. Fíjate que es cosa abrir más colegios o ampliar los horarios y vas a lograr exactamente lo mismo que se hace en 2 días. Entonces, no sé por qué decidieron de forma unilateral, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer en 2 días. Oiga, a ver, ¿y las otras alternativas? ¿Por qué no hicimos? ¿Tú crees que los vocales de mesa van a querer ir 2 veces? Olvídate, o sea, si ya una vez es difícil que le diga, no, vamos a ir 2 días, no van a llegar. Entonces, uno, reconocer el trabajo del vocal, decirle que va a ser un trabajo más intenso, remunerarlo mejor, tiene que ser atractivo, que sea atractivo para que la gente quiera estar ahí. Y lo segundo, un continuo, y si es necesario, duplicar la cantidad de colegios y aumentar el horario en el día, y así resolver el problema de los minutos que se pueda demorar el proceso en votar. Pero no cometer el error. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo algo que todo el mundo entiende. La urna está ahí, está sellada, la estamos viendo, y cuando se abre las contamos.
Y ese proceso queda interrumpido si uno lo hace en 2 días. Yo no soy partidario de los 2 días, así que eso lo voy a expresar en el momento en la sala cuando corresponda. Ok. Kenneth, ¿qué quiere que te diga? Un agrado poder volver a compartir las cartas sobre la mesa en esta nueva temporada de nuestro programa. Espero que a todos nuestros que nos siguen de Arica a Punta Arenas, del extranjero, que también tenemos más de alguna visita en nuestra plataforma de Facebook o YouTube, y de Infogate, digamos, finalmente también nos ven nuestro programa. Así que, Kenneth, éxito en este año. Digamos, vamos a estar con el debate de nuestra agenda política nacional e internacional en lo que resta. Y bueno, toda la suerte para que tengamos un año fructífero en desarrollo y fortaleciendo la vía institucional, que es la que nos importa. Muchas gracias, Guillermo. Los mismos deseos y esperando que los que pudieron hacer vacaciones lleguen descansados y los que no pudieron hacer vacaciones, que ojalá este año sí las puedan hacer. Muchas gracias, Guillermo. Sí, no, duerman una siesta por lo menos, porque sí, digamos, y conversemos. Diálogo, acuérdense, la democracia se construye con el diálogo, con el respeto y cuidándonos porque estamos en pandemia. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.